siempre es estar con Jesús. Lo que solemos llamar en los libros, en el Directorio General de la Catequesis, la comunión con Cristo, la intimidad con Él. Y eso es lo que los catequistas, los agentes de pastoral, ayudamos a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a que conozcan a Jesús. Jesús es el Señor, y que puedan ser también, en la medida en la que lo vayan conociendo, profundizando, amándole, queriendo, hablando con Él, celebrándolo, viviendo como Él, pues ser su amigo y ser testigo de Jesús. La diferencia que puede haber entre la clase de religión y la catequesis es que en la catequesis entran unos factores que no tienen por qué entrar en la clase de religión. En la catequesis iniciamos generalmente para conocer a Jesús, la Iglesia, los sacramentos, vivir como Jesús, celebrar, iniciarnos en la celebración cristiana, orar. La clase de religión nos enseña más los conceptos, nos enseña más el saber. Sin embargo, la catequesis incide también en el ser, en la profundización en la persona de Jesús, de su Padre, del Espíritu, de la Iglesia. Y sin embargo, pues la clase de religión nos enseña más bien la exposición de una doctrina, la doctrina de la Iglesia. Yo creo que se está instaurando en la diócesis con tranquilidad. Es decir, era necesario un directorio como este para que nosotros, especialmente los sacerdotes y los catequistas, aquellos que estamos más implicados con la pastoral en general de la diócesis, pues haciéndolo realidad, porque necesitábamos un nuevo directorio que estuviera conforme a la realidad que nos está tocando vivir ahora, y también para todos nosotros estar en unanimidad de criterios. No es un texto normativo, aunque sí que es verdad que él nos da directrices para poder movernos la diócesis, para poder dar respuesta a las realidades pastorales que hoy en día nos estamos encontrando en nuestra diócesis. Aquí se exponen en concreto pues 5 itinerarios que antes no existían, especialmente pues por ejemplo el de los adultos que no están iniciados sacramentalmente, pero también aquel en el que los niños en la edad catequética están recibiendo el bautismo. Bueno, estos y otros pues son los que dan respuesta. Hay alrededor de 1500 catequistas. Cuando hablamos de catequistas de la diócesis estamos hablando del mundo rural y de la ciudad. Estos catequistas los hay en una franja muy amplia, de aquellos que se encuentran en el despertar religioso, aquellos que están en la iniciación al sacramento de la Eucaristía, es decir, propiamente desde los 7 a los 10 años, ahí es donde está especialmente el mayor número de catequistas. Luego también nos encontramos para aquellos que preparan especialmente para el sacramento de la confirmación, pero también tenemos catequistas que para situaciones especiales, ¿no? Hay pues niños que son sordomudos y otras situaciones, ¿no? También hay catequistas de adultos, etc. Prevalece entre estos catequistas un catequista de alrededor de 50 años. Tenemos catequistas que, aprovechando que sus hijos están iniciando sacramentalmente, ellos mismos, sus papás, se ofrecen para ser catequistas durante esos años. Tenemos catequistas que llevan muchísimos años siendo catequistas. También tenemos catequistas jóvenes que en el compromiso de su fe hacen un apostolado, o social, o pastoral, de diversa índole, también siendo catequistas. Necesitamos personas que sientan la llamada del Señor a serlo. Necesitamos catequistas que se formen, que hoy en día estamos en una sociedad en la que todo el mundo pues se prepara
académicamente, digámoslo así, también con esta palabra, ¿no? ¿Por qué no tener unos catequistas que estén al día también? En el ser, como hemos dicho, en el saber y en el saber hacer. La pedagogía de Dios, tan importante que los catequistas también tenemos que conocer. Y como también, pues no nos tenemos que quedar en esos recursos siempre, sino en el deseo de que nosotros seamos alegres transmisores de la fe para los chicos. Realmente lo que hoy precisa la Iglesia somos acompañantes de procesos de fe. Y en eso el catequista tiene que ser pues un gran conocedor de las herramientas que han de usarse en esto, ¿no? Especialmente la gran herramienta es conocer a Jesús. No está la urgencia por darlo a conocer ya a los catequizandos, sino previamente nosotros de conocerlo. Y así lo hemos hecho. Realmente este nuevo catecismo nos ayuda para iniciar en la fe a todos aquellos niños que rondan entre los 10 a los 14 años, pero también se sugiere para otras etapas, como para la preparación explícita del sacramento de la confirmación. Testigos del Señor es el catecismo siguiente a Jesús el Señor. Los niños han conocido al Señor, se pretende que lo hayan conocido de los 6 a los 9 años, para que a continuación ellos puedan dar testimonio de Jesús, de que les quiere, de que es su amigo, de que es Dios, de que los ama, de que los ha amado desde siempre, desde que sus padres lo crearon. Para esa época en la que como creyentes hacemos una síntesis de la fe, según los psicólogos, después de los 10, 11, pues 12 años, este nuevo catecismo nos ayuda. Tendríamos que decir que la novedad del Catecismo Testigos del Señor es que toma la idea del esquema de la celebración de la Vigilia Pascual para dividir en 5 partes este catecismo. Realmente se centra también, y especialmente lo más novedoso, es que recoge ampliamente también, como la Vigilia Pascual, el Antiguo Testamento. Y desde una mirada de Jesucristo nos presenta ese Antiguo Testamento, esa esperanza que tenemos en la salvación puesta en Jesús el Mesías. Es primordial, porque los padres especialmente son los primeros agentes de la iniciación de la fe de sus hijos. Son los educadores de la fe. Es en casa donde ahí, igual que se cuecen otras cosas, ¿verdad? Es donde se cuece también la transmisión de la fe, la cual se acompaña en la parroquia a través de ese también acompañamiento de los sacerdotes y de los catequistas, y en la escuela también a través de la clase de religión, ¿no? Pero los padres, si los padres acompañan la transmisión de la fe de sus hijos, tenemos mucha de la partida ganada, porque los niños en el fondo ven que sus padres están deseosos y ellos van a estar mucho más motivados, van a continuar. Para mí es muy importante los medios de comunicación. Nosotros usamos un blog en internet, usamos el Facebook de la Delegación de Catequesis, además de a mayores una página en la que muchas veces allí se descarga fotografías de muchas actividades, dinámicas que nosotros como catequistas de la diócesis realizamos. También el Twitter, también el correo electrónico, el boletín del pez, los mismos medios que nos ofrece la diócesis a través de Iglesia en Valladolid, la COPE, etc. El Papa Pablo VI decía que los nuevos púlpitos son los medios de comunicación social. A nosotros también nos parece. Hace unos días que los catequistas de la diócesis hemos tenido un encuentro para preparar el Adviento y la Navidad con niños y familias. Si el tiempo de Adviento ya es de preparación, pues los catequistas, antes de que nosotros se lo presentemos a nuestros destinatarios, nosotros ya nos vamos motivando, ya nos vamos haciendo la idea de este tiempo tan sugerente para todos los cristianos. Un tiempo en el que estamos esperando, recordando, rememorando la llegada del Mesías
a nuestro mundo, a nuestras vidas. Y por eso también los catequistas recogemos esta idea, este sentimiento tan hondo que ha tenido el pueblo de Israel y que han tenido los cristianos en la historia de la salvación y nosotros de la espera del Mesías. En él está nuestra salvación, en ese niño, en un pesebre que ha querido nacer el Señor pues pobre, que ha querido nacer pues a la intemperie del mundo y de la seguridad. Es un tiempo que nos motiva para vivir en esperanza, para vivir el sosiego de la fe. Teresa de Ávila tiene mucho que decirnos a los cristianos, pero especialmente también tiene mucho que decirnos a los catequistas, porque ella fue la que inspiró a San Enrique de Osó, que es para nosotros patrono de los catequistas españoles, ¿no? Ella nos habla del amor a Jesús, ella nos habla de oración, ella nos habla de intimidad con Cristo, ella nos habla de estar en sintonía con el mundo, de estar en sintonía con la Iglesia. Teresa de Jesús es un modelo de cristiano, Teresa de Jesús es testigo. Por eso uno de los capítulos precisamente que el Catecismo Nuevo Testigos del Señor trata sobre la vida, sobre la acción de Teresa de Jesús, sobre su inquietud, siempre, como también desde la clausura, desde una vida monástica, desde una vida de castigo interior, que diría ella, de amor a Jesús, de que Jesús es para ella todo, que solo basta, pues también hacía una gran obra evangelizadora. Ojalá nosotros también encontremos pues a Jesús entre los pucheros, entre los niños a los que nos dirigimos, entre nuestros catequizandos, que descubramos al Señor en todas las cosas. Que Jesús lo sea para nosotros todo y que nos podamos manifestar como es su voluntad, para que podamos ser también Jesús para los demás.